Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. El peor escenario de esta hambruna está en curso en Gaza. Así lo advierte el IPC, un organismo respaldado por la ONU para monitorear crisis alimentarias. El informe detalla cómo las drásticas restricciones de Israel a la entrada de alimentos están muy por debajo de lo que se requiere para cubrir las necesidades básicas en Gaza. Y el ejército israelí volvió a interceptar un barco humanitario en aguas internacionales que intentaba llegar a aguas gazatíes para romper el bloqueo. Hablaremos con la portavoz de la Flotilla de la Libertad para conocer de primera mano las intenciones de la organización. El anuncio de Francia de reconocer el Estado palestino en septiembre ante la ONU se suma Reino Unido, a menos que Israel acepte un alto el fuego y una solución de dos estados. Israel responde que la decisión del primer ministro Keir Starmer es una recompensa para Hamás. Comenzamos. La ONU, a través de sus agencias, alerta que la situación en Gaza es insostenible. Según el informe del IPC, la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, el peor escenario de hambruna está en marcha en la franja de Gaza debido a la intensificación de los combates, los desplazamientos masivos y las restricciones a la ayuda humanitaria. Esta alerta del IPC coincide con el momento en que la ONU advierte contra el uso del hambre como arma de guerra. Informe de Ramiro Cue. Según el informe del IPC, una clasificación integrada de la seguridad alimentaria elaborada por ONGs, instituciones y agencias especializadas de la ONU, Gaza se encuentra en el peor escenario posible. En rojo, el denominador común del horror, pero el tono más preocupante es el rojo oscuro intenso, el más alarmante de la escala. Es el color que indica la fase 5 y se refiere a hambruna. Para pronunciarla, debe cumplirse al menos tres condiciones simultáneas. La primera, cuando al menos el 20% de la población enfrenta una falta extrema de alimentos. La segunda, cuando el 30% de los niños sufren malnutrición aguda. Y la tercera, cuando hay de 2 a 3 muertes diarias relacionadas con el hambre por cada 10.000 personas. Según el informe, 2 de estos 3 umbrales ya se han superado en varias zonas. This alert is being published today because the situation has gotten a lot worse in the intervening months. Esta alerta se publica hoy porque la situación ha empeorado considerablemente en los últimos meses. Hemos observado un deterioro de los indicadores de seguridad alimentaria y nutrición. Los indicadores de consumo de alimentos son los peores desde el inicio del conflicto en Gaza y ahora han superado los umbrales de hambruna en la mayor parte de Gaza. En el caso de los indicadores de malnutrición, han superado los umbrales de hambruna en la ciudad de Gaza. El ejército israelí anunció el domingo una pausa limitada en su ofensiva en la franja de Gaza, donde agencias internacionales volvieron a distribuir ayuda humanitaria por primera vez en meses. Según la Organización Mundial de la Salud, en lo que va del 2025, 74 personas han muerto por malnutrición, pero solamente en julio se produjeron 63, 25 de ellas son niños. Y del desarrollo del peor escenario de hambruna, como lo ha catalogado el IPC, pasamos al bloqueo que vive la franja. En las últimas décadas, ONG y activistas denuncian el aislamiento de la población. Barcos humanitarios como la Flotilla de la Libertad han intentado romper este cerco en numerosas ocasiones, pero los resultados, desde que se inició la ofensiva, han sido los mismos. El asalto del ejército israelí. Recientemente, el Handala, nombre que recibe el velero que quiso navegar hacia tierras gazatíes, tuvo el mismo final. Conectamos con la portavoz de la flotilla, Sandra Barrilaro. Bienvenida. Y lo primero, ¿cuál es el objetivo de las flotillas a sabiendas que el ejército israelí las va a interceptar antes de llegar a Gaza? Adelante. Pues las flotillas han sido desde el 2010, porque llevamos 15 años realizando navegaciones, denunciar el bloqueo ilegal a la Franja de Gaza. Es un castigo colectivo al que se ha sometido a la Franja de Gaza desde 2007, 18 años. Y ese ha sido el objetivo durante
estos años que hemos navegado y estos últimos 22 meses nuestro objetivo era llamar la atención de que ese asedio al que está sometida la población de Gaza no se puede permitir, que no se puede permitir este genocidio, que lo conoce todo el mundo y que nuestros gobiernos tienen la obligación de actuar ante semejante barbarie. ¿Van a seguir mandando flotillas? Muy probablemente. Bueno, todavía estamos esperando ahora a que nuestros compañeros y compañeras regresen, que están varios de ellos todavía encarcelados en Israel. Y probablemente seguiremos navegando porque sentimos esa responsabilidad. Recientemente la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, nos animaba a seguir yendo a intentar romper el bloqueo y a denunciar el genocidio, ir andando, ir en barco, ir de cualquier forma, y nos decía: estáis haciendo lo que tenían que hacer nuestros gobiernos. Son nuestros gobiernos los que deberían de estar enviando esos barcos con ayuda humanitaria a Gaza y exigiendo romper el bloqueo. El alivio, si cabe, de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria es una respuesta de buena fe de Israel o una reacción para calmar las críticas externas. Es una reacción. Israel, claramente, la buena fe de Israel no existe. Y con Palestina lo ha demostrado durante 78 años. No existe la buena fe y ahora mismo está haciendo un lavado de cara. Precisamente porque gobiernos que le han apoyado durante estos 22 meses y le han apoyado incondicionalmente, como Alemania, como Inglaterra, como Francia, están empezando a mosquearse, ¿no? A decir: oye, igual os estáis pasando un poco. Y es eso y nada más. Israel, la política y la forma de actuar de Israel en estos temas es siempre trampas. Como lo hemos visto durante décadas con los procesos de paz dando largas, lo hemos visto con cuando ha hecho pausas humanitarias o altos el fuego que jamás lo ha cumplido, lo hemos visto con el reparto de ayudas a manos de estos mercenarios que simplemente han sido unas trampas para matarlos más fácilmente a la gente y con más diversión, ¿no? Entonces, la buena fe no existe por parte de Netanyahu y su gobierno para nada. Seríamos unos ingenuos tremendos pensar que eso es así. Gracias, Sandra. Estamos en contacto. De nada. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos movemos ahora a Israel porque las ONG locales B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos acusaron a su país de que estaría cometiendo genocidio en la Franja de Gaza cuando los ataques israelíes ya han dejado a más de 60.000 personas muertas. La destrucción sistemática del sistema sanitario, la denegación del acceso a los alimentos, el bloqueo de las evacuaciones médicas y el uso de la ayuda humanitaria para promover objetivos militares indican un patrón de conducta claro, un patrón que revela una intención. Reconocer, comprender realmente y en toda su magnitud que tu país, tu colectivo, está cometiendo genocidio es un proceso muy difícil, tanto mental como personal. Espero que muchos otros israelíes sigan este ejemplo y se unan a la lucha para detener el genocidio. El gobierno israelí rechazó rotundamente las acusaciones presentadas en los dos informes, negando cualquier intención genocida. Para ampliar los pormenores de ambos informes, que recogen declaraciones públicas, testimonios medios y humanitarios, entre otros, conectamos con nuestro corresponsal en Israel, Federico Cue.
Que dos reconocidas organizaciones de derechos humanos en Israel acusen a su propio Estado de estar cometiendo un genocidio en Gaza es un acto sin precedentes. B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos dieron ese paso, dicen con mucho dolor. Nadie te prepara para darte cuenta que formas parte de una sociedad que está cometiendo un genocidio. Fueron las palabras de Julie Novak, director ejecutivo de B'Tselem. Ambas instituciones han sido muy críticas con la invasión israelí desde el inicio, pero con sus informes han roto un tabú en una sociedad que incluso en sus vertientes más críticas del gobierno de Benjamín Netanyahu es mayormente reticente a cuestionar las acciones de Israel en Gaza. En su informe titulado Nuestro genocidio, B'Tselem ha recopilado testimonios, estadísticas y hechos que en sus palabras muestran un patrón de destrucción y aniquilación de Israel en la franja. También se han valido de declaraciones incendiarias de líderes políticos y militares para concluir que Israel busca la destrucción intencionada de la sociedad palestina en Gaza. Médicos por los Derechos Humanos se ha centrado en lo que considera el desmantelamiento sistemático y deliberado del sistema de salud de la franja y de otros medios de vida clave como la electricidad, el agua potable y el acceso a alimentos. En ambos casos, las organizaciones observan una intencionalidad para destruir a los palestinos de Gaza, por lo que de ahí concluyen que constituye un genocidio. Como era de esperar, desde el gobierno de Netanyahu calificaron las acusaciones de obscenas y motivadas políticamente, y uno de sus portavoces, David Benzer, las consideró infundadas porque, según su parecer, no existe una intención de cometer genocidio en el accionar israelí. Estas primeras ONGs israelíes se suman así a otras internacionales como Amnistía y Human Rights Watch, que también han denunciado que Israel está cometiendo genocidio o actos genocidas, mientras que en la Corte Internacional de Justicia sigue abierto el proceso contra Israel, iniciado por la denuncia de Sudáfrica en diciembre de 2023. Y al anuncio de Francia de reconocer a Palestina como Estado en la Asamblea General de la ONU en septiembre, se sumó Reino Unido. La decisión se daría si Israel no cumple una serie de requisitos, entre ellos respetar el alto el fuego, que se comprometa con una solución de dos estados y asegurar que no anexará Cisjordania. El gobierno israelí rechazó la declaración del primer ministro británico Keir Starmer y aseguró que de esta forma Londres recompensa a Hamás y mina los esfuerzos para lograr una tregua con el grupo. Como parte de este proceso hacia la paz, puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustantivas para poner fin a la terrible situación en Gaza. Fin de Expreso de Oriente, más información en france24.com.